Muy buenos días, ¿cómo están todos? Espero que se encuentren muy bien. Esperando que se reincorporen los estudiantes. Ayer, ¿qué te pasó? Que no pudiste ingresar al conversatorio, la tertulia virtual, Ever. Dime, bienvenida, Victoria. Profe, que justamente a la hora, no sé, se me fue la señal, no tenía internet y los megas no me daban para entrar al Zoom porque por la computadora no tenía internet y tenía que bajarme la aplicación por el teléfono para poder entrar, no pude. Entiendo, no se preocupe. Sí, siempre pasa. Ayer también me asustó un poco porque antes de iniciar la actividad, el modem Wi-Fi que poseo en casa quedó en dos bombillitos, ¿no? Se pueden imaginar, dos lucecitas. Yo estaba como asustado, pues, tantas actividades que uno tenga y que lamentablemente este internet cantidad algunas veces te echa la batida, ¿no? Cuando más lo necesita. Bueno, vamos a iniciar la clase número 2. Hoy le dejé también una actividad. Bueno, agradezco a los que participaron a esa tertulia virtual, pues la línea de investigación dentro de la Universidad Simón Bolívar. Son actividades que uno solamente en la universidad es profesor de una asignatura en especial, sino también hay que desarrollar una línea de investigación propio pues, de su experticia como investigador. Además, ayer dejé una tareita sencilla sobre los temas que vamos a hablar el día de hoy, sobre las razones civiles militares, sobre la compra de armamento, una tareita muy sencilla. Ya empecé a revisar los conversatorios, los informes conversatorios, ¿no? Como expliqué, 5 puntos por asistencia y 5 puntos por el informe. Y dependiendo del informe, también uno va viendo qué va a evaluarse, ¿no? Por ese punto. Bueno, bienvenida María Ángel, ¿no? A esta actividad. Bienvenida. Un copy print a la pantalla. Hay quienes están por ahí. Excelente. Bueno, vamos a comenzar el día de hoy. Voy a compartir pantalla. ¿Cómo se está viendo sus computadores? ¿Dónde se están conectando la mayoría de ustedes? ¿Teléfono o laptop? ¿O computadora? Bienvenido, Sebastián. Qué alegría. Voy a proyectar de esta manera. Todas estas láminas o firminas de PowerPoint, primero las llevo a PDF para que puedan correr en el teléfono sin ninguna dificultad. Una cosa es correr en el teléfono y otra cosa es correr, pues, prácticamente en la, en la computadora. Y con nuestros datos y con nuestra conectividad, pues, esta actividad también es un poquito pesada. Vamos a comenzar ahorita, ¿no? A desarrollar esta clase el día de hoy sobre los principales actores del sistema político y las relaciones civiles militares en Venezuela. 1958-2019. Voy a hacer un hincapié aquí ya va, que voy a apagar mi cámara para evitar pues que no se sature el sistema y no se vayan a hacer un pequeño ajuste, muchachos. Ya voy a apagar la cámara. Disculpen porque no se vayan a asustar. Y ahora sí, ahora sí vamos a presentar la clase del día de hoy sobre las relaciones civiles y militares en Venezuela. ¿Qué significará eso? ¿Qué son los actores políticos? Bueno, ya vamos a ver a continuación. Que en la democracia, yo creo que la semana pasada se habló de esto, ¿no? Ahí pudimos enfocarnos sobre
la democracia en Venezuela, que es el sistema el sistema de gobierno, ¿no? Porque en ciencias políticas hablar de democracia, hay muchos términos, ¿no? Formas de gobierno, expresiones de gobierno, ¿no? Es un sistema de gobierno realizado a través de la decisión, de la voluntad, de la determinación de los propios gobernados. Cierro comillas, página 14, Rafael Caldera, es presidente de la República y hoy fallecido, pues intelectual venezolano, pues dijo que la democracia era un sistema de gobierno, ¿no? A través de la decisión, de la voluntad. Evidentemente, Rafael Caldera era un representante de la socialdemocracia venezolana. La democracia como conquista de la civilización y nada más preciado por todos los que creemos en la libertad, en la justicia, en la igualdad, en el respeto de las estructuras equilibradas en los tres poderes básicos, ¿no? Legislativo, ejecutivo y judicial. La democracia como forma de organización política de los estados tiene que ser necesariamente que irse adecuando a nuevas expresiones de la sociedad. Es muy frágil a las nuevas estructuras de los estados, ¿no? Otra cosa que está pasando, existe en el mundo, ¿no? Una especie de desarraigo, desapego a las formas democráticas, ¿no? Muchas veces por ser corruptas, por falta de ética, porque no resuelven los problemas. Y el mundo, la ciudadanía, pues cae en ese desencanto con la democracia. Ya se está viendo esto en muchos países, ya la gente se convierte, pues, cree en la democracia porque no resuelve sus problemas inmediatos, ¿no? Y muchas veces caen en los populismos autoritarios. Tanto las dos tendencias, ¿no? Marxistas-leninistas, socialdemócratas o lo que llaman del otro lado, ¿no? De la jugada. Esto lo expliqué la semana pasada, esto es algo breve porque todo descansa en una constitución, todo régimen democrático vinculado a la democracia liberal descansa en la constitución, en la división de poderes, elecciones libres y periódicas, la participación ciudadana, y la existencia de partidos políticos que sean buenos, que sean malos, que sean regulares, pero la existencia deben estar presentes en los espacios de una democracia al estilo liberal. Y por supuesto, el respeto a la libertad, ¿no? A la propiedad privada y todos estos elementos. El sistema democrático que ha caracterizado a Venezuela desde el año 58 hasta nuestros días, bueno, hasta el 98, 2012, por ahí más o menos, se caracterizó por las expresiones ciudadanas, la constitución, el derecho al voto, los poderes públicos, que eran tres en estos casos, en este caso eran tres, bueno, para los gobernantes actuales son cinco, pero sí, pues todo esto descansaba en virtud de la de ciudadanía, el voto secreto universal y directo, la participación ciudadana, el derecho a expresión, ¿no? Los poderes públicos, que descansaba también estos principios, ¿no? Que todas las naciones cuando se fundan, cuando se desarrollan, parten de estos elementos, ¿no? Claro, cuando hablamos de un sistema democrático. En Venezuela han existido muchas constituciones, más de 23 para algún ejemplo, y muchos de estos países también iberoamericanos se han caracterizado por tener muchas constituciones. Los Estados Unidos tienen solamente una y han reformado ciertas cositas por ahí, ¿no? Pero estos países iberoamericanos se han caracterizado por tener muchas constituciones, ¿no? Y cada una adaptadas al gobernante de turno. El 61, pues que ya no existe, era menos flexible los derechos ciudadanos, tres poderes clásicos, era el consenso del pacto punto fijo, era 4 años en la presidencia sin reelección, y las FAN eran apolíticas, no deliberantes y obedientes al poder civil. Esto vamos a desarrollarlo más adelante. Ya en el 99 se hizo un proceso constituyente, la lectura de Miriam Combrey, le permite estudiar esto y también la lectura de Humari, que le dejé también esta semana, bastante interesante, las Fuerzas Armadas, pues, sirve para reforzar esto, ¿no? Ya en el 99, la que está actual, ¿no? Que inclusive se quiso hacer una reforma, bueno, sigue siendo una de las 25, mayor número de artículos, desarrollo en materia de derechos, posee 5 poderes, las FAN siguen siendo sin militancia política, entre comillas, pero hay un proceso muy fuerte dentro de las Fuerzas Armadas con el adoctrinamiento político, ¿no? Acá los militares activos tienen el derecho al voto, que antes no se permitía. Pues en todas las constituciones en Venezuela, el militar activo no tenía el derecho al voto. Votaba cuando pasaba a retiro. Y se permite la reelección del presidente. En la constitución actualmente que tenemos del año 99. Se aprobó por mayoría y se hizo, pues, pertinente, y hubo una reforma que inclusive el propio Chávez perdió, pues, esa reforma de la constitución, ¿no?
Los partidos políticos, como expliqué, pues han sido atacados por la antipolítica. Aquí estamos viendo, pues, la mayoría de los partidos en Venezuela, los más numerosos, los más llamativos, ¿no? Con su simbología, con sus características. Aquí estamos viendo siempre los más recientes, los más antiguos, como ADICOPEI, URD, los actuales, ¿no? Primero Justicia, Voluntad Popular, el PSU, Nuevo Tiempo, entre otros por ahí, de Fuerza Vecinal, que no aparece todavía ahí, pero hay que agregarlo a una futura clase. Los partidos políticos proveen al Estado de organizaciones políticas. Bueno, evidentemente hay muchas tendencias en los partidos, pues algunos partidos son de socialdemocracia, otros democracia cristiana, otros orientados al socialismo marxismo, hacia el socialismo, otros hacia el marxismo, otros hacia el leninismo, ¿no? Eso también depende de la tendencia de los partidos, ¿no? No obstante, los partidos rayan mucho en el populismo y aquí en Venezuela pues se han caracterizado de esa manera, ¿no? Que consiste en complacer a todo el mundo con fines electorales. Vota por mí, yo te garantizo, no sé, una bolsa de comida, te garantizo un techo para tu vivienda, te garantizo una nevera, te garantizo una cocina, ¿no? Ese es el populismo de alguna manera, pues, para generar clientela política de los venezolanos o de la población, ¿no? No hacen nada, los partidos políticos no hacen nada de grave, y más los que están en el poder, ¿no? La socialdemocracia, como expliqué la otra vez, ¿no? Aquí en Venezuela, el año 59 hasta 99, se creó un sistema asistencialista, ¿no? Basado en educación y salud. Aquí antes se daba pues salud y educación, pero eso lo pagaba el Estado para través del gasto social. Y se trataba de democratizar los beneficios de la renta petrolera. Todo lo que ingresaba por petróleo pues se repartía en un sistema asistencialista, ¿no? Y también había una fuerte intervención del Estado en materia económica y control de las empresas. En esos tiempos también el Estado tenía un control sobre muchas empresas básicas, como la CanTV, las industrias básicas allá en Guayana, la industria petrolera, ¿no? Se hizo de cargo de muchas empresas pues, que producían dinero y que el Estado pues, también estaba en esa dominación. Después con el tiempo fueron liberándola, ¿no? Hasta que otra vez pasaron otra vez en control del Estado, ¿no? Que hoy están prácticamente en la ruina. El socialismo, como le explicaba, es algo para que entiendan una idea de qué significa el socialismo, ¿no? Eso también es un concepto que hay que explicarlo de alguna manera, mismo como somos el traspaso del capital, del capital físico privado, ¿no? Bueno, y el Estado supuestamente va a estar en el poder del pueblo, ¿no? Y aquí debe ese tránsito, ¿no? Y bueno, aquí para cerrar con esto, vemos aquí está intrínsecamente violento y por eso se utiliza como coerción para lograr su objetivo, para llegar al comunismo. Claro, esto es explicado a través de los marxistas, ¿no? Se habla con un marxista, habla con un comunista, a decir que el socialismo es una cosa y el comunismo es otra. Pero para mí, todos los gatos son iguales. La ciudadanía, pues, aquí hay otra cosa importante que la gente ignora, ¿no? Que es la ciudadanía, ese poder que tiene la gente. Vean esta imagen que está acá, ¿no? Muchas veces piensa que el político tiene todo el poder, pero el político depende de la ciudadanía, ¿no? Claro, no es fácil reflejarlo en la realidad. Pero para que vean cómo esta imagen pues, tiene un gran poderío, ¿no? Y vemos acá que, bueno, Venezuela tiene más de 27 millones. Bueno, los que se han ido también, nos vamos a bajarlo en 24. Y los que se están regresando ahora o los que están impartiéndose a los Estados Unidos por el Dairén, ¿no? Por esa selva tan peligrosa entre Panamá y Colombia. Bueno, cualquiera puede ser ciudadano, pero otra cosa, los ciudadanos es un concepto que se maneja mucho. Yo prefiero utilizar el término ciudadano que en vez de hablar de pueblo. El pueblo es una masa, para mí, una masa ignorante, una masa amorfa, que los populistas les gusta emplear mucho en su vocabulario. Ciudadanía es un concepto más evolucionado, con mayores principios, con mayor coherencia y con ciertos deberes y ciertos derechos, ¿no? Por eso que le explicaba que el concepto de pueblo no se explota con fines demagógicos, populistas. Y en nombre del pueblo se han perpetrado grandes abusos. Y todos los regímenes socialistas les gusta hablar de pueblo, los regímenes populistas, pues en este caso. Bueno, qué distinto sería el país, ¿no? Si mucha gente con buenas actitudes se dedicara a hacer el bien público. No botar la basura en la calle, no poner música a todo volumen, respetar los semáforos, respetar las leyes, pagar sus impuestos, ¿no? Qué bonito sería el mundo si todo el mundo fuera así, ¿no? Pero bueno, eso es soñar demasiado. Grupos de presión, también una expresión importante de esto. Vemos acá porque el Estado también tiene grupos de presión para presionar a los gobiernos de turno. Y claro, pues esto se expresaba
más que todo en estos años, del año 58 hasta el año 99, ¿no? Estamos hablando específicamente de esos años, donde Fede Cámara, esta organización que está acá, era la que englobaba pues la banca, seguros, construcción, comercio, eran como una especie de agrupaciones de medios económicos, de medios productores, ¿no? De medios de producción, donde aglutinaba el poder económico, ¿no? Estos grupos de presión se caracterizaban por tener el siguiente método. En esa época las huelgas, los paros, los conflictos abiertos representaban una forma de presión a los gobiernos de turno. Y con eso se lograban muchas cosas. Lo que está pasando en Ecuador actualmente, ¿no? Estos grupos alineados al Foro de Sao Paulo, pues están protestando por el aumento de la gasolina y el gobierno, que es un gobierno demócrata, el presidente actual de Ecuador, pues ha cedido. Claro, eso funciona en esos modelos democráticos, pero un modelo protesta en Cuba, porque ya hace un año ya que hubo unas protestas en Cuba y fueron silenciadas, ¿no? Y fueron prácticamente pasadas por encima por el Estado cubano, ¿no? Y su aparato de control y de terror. Hoy prácticamente los grupos de presión se han desaparecido gracias al paso demoledor del totalitarismo chavista. Evidentemente mucha gente se cansó, se aburrió, se fue del país, porque pones a trancar calle, eso no quiere decir que las protestas hayan desaparecido, pero ya no es lo mismo, ¿no? Entonces tú le protestas, ya no te toman en cuenta, te trancas una calle y te pueden meter preso, ¿no? Todos esos factores pues, son también hay que tomar en cuenta. No han desaparecido, pero han bajado un poco en su expresión o su forma de conflicto abierto. Estas son imágenes del pasado. Estos días también el gremio de las universidades también se protestaba mucho por los sueldos tan bajos, por la pérdida de algunos beneficios socioeconómicos, más que todas las universidades, ¿no? Profesores universitarios, empleados y obreros. Y siempre estos organismos pues protestaron, ¿no? Bueno, aquí estamos como los actores del sistema político, bueno, son CTBS de Cámara, los sindicatos, las Fuerzas Armadas, la comunidad, la ciudadanía, los medios de comunicación. Y se me olvidó aquí un actor muy importante, que es la iglesia, que también ha tenido una importante y destacada participación en el sistema político venezolano, pero últimamente ha caído pues, en una especie de algo negativo, ¿no? Con abusos de algunos de sus autoridades, de sus representantes, con casos de violaciones y de este tipo de elementos, ¿no? Negativos. Bueno, ahora sí entramos en la acto más importante de todo esto para mí y para la asignatura y para este contenido, que son las Fuerzas Armadas. Bueno, aquí son las FAN, ¿no? De eso se cambió de nombre con el año 99 para abajo. Ese nombre de Fuerzas Armadas no le cambió a Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas. Ahora todo es bolivariano, ¿no? República Bolivariana y Parte de Congo. Las Fuerzas Armadas son las bolivarianas, es responsable de defender el territorio, garantizar la soberanía, resguardar la seguridad de la nación venezolana. Bueno, eso es lo que dice la Constitución y eso es lo que dicen ellos, ¿no? De igual forma, es el cuerpo encargado de manejar las armas, garantizar el monopolio de la violencia del Estado venezolano y velar por el cumplimiento de la Constitución Nacional. Todo, todo funcionario, todo efectivo de las Fuerzas Armadas tiene que defender a su presidente porque fue elegido por el voto, ¿no? Y también los cumplimientos de una constitución, ¿no? Aquí estamos viendo los cuatro componentes, los cinco, perdón, porque antes eran cuatro: Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Guardia Nacional Bolivariana y las milicias bolivarianas que se incorporan recientemente, que se incorporan en estos años del chavismo, ¿no? Pero aquí tengo unas cosas muy puntuales, sin ánimo de detenernos, porque la defensa es una cosa y la seguridad es otra, ¿no? Y aquí se especifica un poco esto. Defensa de conjunto de recursos y la seguridad, sensación de tranquilidad, ¿no? Que te puede aportar todos estos organismos que están acá. Igualmente los cuerpos policiales, ¿no? Que pueden hablarse también como una fuerza armada, ¿no? De uso civil. Y aquí está más que toda la doctrina militar bolivariana, ¿no? Que se incorpora como doctrina castrense a las tareas de desarrollo nacional, ¿no? En estos 23 años que hemos visto en esta materia. El papel de las Fuerzas Armadas, por la ley orgánica, las Fuerzas Armadas Nacionales estaban controladas y dirigidas por el CEOFAN, basada pues, en la ley orgánica aprobada en el 2010. El Comando Estratégico Operacional de las Fuerzas Armadas Nacionales, pues CEOFAN, es el máximo organismo de planificación, programación, dirección de las Fuerzas Armadas Nacionales. Posee 5 regiones militares: Central, Occidente, Los Llanos, Oriente y Guayana, y entre 2013 y 2015 aumentó pues, el número a 8 zonas. Bueno, esto lo expresa la lectura de
que le dejé esta semana, cuál es el rol de las Fuerzas Armadas de 2020. Aquí hay una evolución doctrinal de las Fuerzas Armadas, ¿no? Del 2002 para abajo, van cambiando para adecuarlas a los caprichos de poder, ¿no? Hay una ley orgánica de las Fuerzas Armadas en el 2008, una reforma a la Constitución Militar, que eso también antes existía en Venezuela la famosa recluta o el servicio militar obligatorio, eso también ha disminuido. Por eso que ustedes ven por ahí, siempre en sus mensajerías de texto, un llamado a presentarse a las filas militares, ¿no? Cumplir pues con el sagrado servicio militar. ¿Verdad? Muy pocos jóvenes acatan eso, ¿no? Y la reforma de Yofán en el 2014 está una fuente que maneja Yacom 2011. Ahora, ¿qué son las relaciones civiles militares? Domingo Irwin dice en el año 2000 que estas relaciones son las interrelaciones entre la sociedad y particularmente la gerencia política de esta para con el sector militar de esa misma sociedad. Un proceso, es un estudio que han hecho los anglosajones para poder explicar ese binomio, ¿no?, entre los civiles y los militares. Los militares tienen que acatar a los civiles y los militares, pues como manejan el monopolio de las armas por parte del Estado, pues tienen que respetar la voluntad del gobierno de turno, en este caso un gobierno civil, ¿no? La sociedad civil debe dominar el sector militar. Un civil debe ser ministro de la defensa. Bueno, esto es lo que proponen muchos autores, de que la sociedad civil debe dominar el sector militar. De hecho, durante el punto fijismo, pues el sector militar fue dominado por el poder civil. En la actualidad, pues, más el poder militar que el poder civil, ¿no? En estos 23 años, porque Chávez era militar, Maduro es civil, pero el cuadro que domina la primera magistratura, pues la mayoría son militares activos o militares retirados, que es otra cosa bastante interesante que tomar en cuenta. Acá lo civil es el estamento militar, pues debe evitar que el estamento militar se oriente hacia el pretorianismo, que es una expresión también de estos estudios de relaciones civiles militares, que es la influencia política muy abusiva de los militares, que desembocaría en un militarismo, ¿no? Claro, aquí en Venezuela muchos autores hablan de eso, pero aquí en Venezuela no se ha desarrollado esa tendencia militarista, como Japón o como la Alemania entre guerras. Es una sociedad preparada, pues, dominada militarmente para hacer la guerra y para que la sociedad sea dominada de una manera militar. Pero no son ejemplos, claro, muchos autores manejan esto sin muchas veces profundizar en estos puntos. Y esto lo maneja el difunto Domingo Irwin en sus trabajos que él tiene sobre relaciones civiles y militares en Venezuela. Este también es un autor estadounidense, Amos Permuters, que habla de las manifestaciones del pretorianismo histórico, como le dije, pues, esa presencia abusiva de los militares y los civiles, ¿no? Eso significa el pretorianismo. Desde la guerra de independencia, con la guerra federal, pues las expresiones políticas se han caracterizado por un hombre fuerte, ¿no? Por un general, venido de la guerra de independencia o venido de la guerra federal. Tenemos a Páez, tenemos a los Monagas, a Guzmán Blanco y Castro y Gómez, ¿no? Que no son producto de la guerra federal, pero ya es una expresión también de una dinámica política que comenzó a finales del siglo XIX, comenzando el siglo XX. Y todo es personalismo político expresado en el caudillismo, pues el personalismo es esa expresión de poder, pues, dominar el poder a su manera y hacer las cosas como diga el mandatario, ¿no? Y muchas veces hay que resolverlo así en este país, ¿no? Poner mano dura para que las cosas se puedan hacer. Bueno, esto es un mapa conceptual que también expliqué hace tiempo, en la clase pasada, pues, Venezuela se caracterizó durante el siglo XIX por muchas expresiones de guerra. No que el siglo XIX fue completamente una constante matazón, una vorágine. Hubo expresiones también de revoluciones armadas, pues, estas fueron las más significativas, las más puntuales, entre otras. Y claro, pues aquí está la presencia de estos jefes personalistas, el caudillo, para mí, la rivalidad entre ellos, la falta de unidad, pues esto permite que llegaran al poder y generar pues más traumas para el avance de Venezuela después de haber salido de una independencia. ¿Por qué los militares se alzan en Venezuela? Evidentemente muchos por poder, muchos por aspiraciones políticas de mandar al país, porque mayormente dentro de su conciencia, pues su forma de ver la vida, los militares son los más rectos, son los más cumplidos, ¿no? Y claro, han sido pocos gobiernos civiles a lo largo de la historia de Venezuela. Pues recuerden que en Venezuela han mandado más los militares que los civiles. Marco Pérez Jiménez, Guzmán Blanco, José Antonio Páez, los hermanos Monagas, Castro Gómez,
Carlos Sublé, entre otros. La ambición del poder por el poder ha marcado personalismo político y también una visión simplista de la realidad social. Claro, esto es lo que critican, ¿no? A través de estos autores que critican estas expresiones de personales, de cargar el poder para llevar a Venezuela como ellos quieren, ¿no? Más que todo para los militares que se han sabido. Y aquí, pues, aquí tenemos manifestaciones históricas según Homo Permuter, otro anglosajón, como expliqué, que trata de explicar cómo estos militares quieren más poder, ¿no? Y estas expresiones han sido, pues, como el golpe de octubre del año 45, el golpe del año 48, la Junta de Gobierno Militar, la autocracia militar o el gobierno de las Fuerzas Armadas del año 52 hasta el año 58, los golpes de Estado del Porteñazo y el Carupanazo, en especial la Infantería de Marina, en los años 60, 62, por ahí más o menos, los golpes militares del 4 y el 27, también hubo uno por ahí en el 2002 y el más reciente en el 2019, ¿no? Leopoldo López y otros ahí hacen un lanzamiento militar que Guaidó que no logró ese punto que ellos deseaban. Bueno, los golpes militares más característicos como el porteñazo, tiene una imagen que refleja ese conflicto, ese enfrentamiento entre las fuerzas leales al régimen de Rómulo Betancourt y versus las fuerzas leales a los alzados, porque en este caso la infantería marina, dominada por oficiales cabecillas, pues, de orientación marxista-leninista. Otro carupanazo también fue un hecho importante dentro de nuestra historia, ¿no? Política actual, que está allá en Carupa, ¿no? Como insurrección militar, ¿no? Liderizado por un capitán de la Armada, que también era comunistoide, ¿no? Pues Jesús Teodoro Molina Villegas, ¿no? Carupanazo fue una estrategia que buscaba enrumbar el país, esto es propaganda oficial, ¿no? No le paren mucho a esto. Seguimos. Bueno, como todo golpe militar deja heridos, deja fallecidos, deja bajas. De los dos bandos hubo muchos caídos, ¿no? Y muchos rendidos, ¿no? Muchos expulsados, muchos encerrados en cárceles por alzarse contra la República, ¿no? Se hacen armas contra la República porque las Fuerzas Armadas tienen el fin, pues, de hacer, pues, efectivo el monopolio de las armas, no utilizarlo contra el régimen de turno, ¿no? A menos que sea algo despótico. Bueno, otra cosa que recuerden que la clase pasada hablamos de la guerrilla en Venezuela, que tuvo su presencia con mayor arraigo en los años 60 y 70 y parte de los 80. Y como les expliqué en la clase pasada, la guerrilla se financiaba a través de los secuestros. Secuestraron a futbolistas, secuestraban a personas, a notables empresarios, a notables industriales. Y este fue un buque que se secuestró en el año 63. Un buque mercante llamado Don Suárez. Caso muy famoso. Si ustedes revisan la prensa, buscan en internet, pueden conseguir más detalles sobre este buque, ¿no? Y fueron neutralizados por los secuestradores de este buque. Claro, recuerden que para hacer la guerra contra el Estado se necesita dinero, ¿no? Y apoyo, ¿no? En este caso estaba la Unión Soviética y estaba Cuba brindando apoyo, pero hacía falta un poquito más, ¿no? Para hacer la guerra contra el sistema. De las imágenes que les mostré la semana pasada, este famoso cura que asiste a un efectivo del ejército, de la marina, pues casi moribundo, o moribundo ya, ¿no? Y bueno, el despliegue de tropas, de blindados en la calle de Puerto Cabello para repeler, pues, a las fuerzas insurrectas. Tenemos el famoso la intentona del 4 de octubre, del 4 de febrero del año 92, ¿no? El golpe de Estado de Chávez, que fracasan. Después, en el 27 de noviembre de ese mismo año, se logra otro golpe de Estado que también fracasa, ¿no? Este lo da el ejército. El otro golpe de noviembre lo da la Fuerza Aérea y parte de la Marina. Bueno, ahora de en vista que Chávez fracasó, pues es encerrado, regresa al poder civil, suelta, es sobreseído y bueno, regresa al poder y resulta electo, ¿no? En el año 99, en el año 98. Bueno, hasta el año 92, los golpes de Estado pues, habían estado prácticamente disminuidos a usted de la política. Bueno, después del 64 hubo ciertos conatos por ahí, pero más que todo estuvieron disminuidos, ¿no? Por ese afán, por esa, ¿cómo se llamaría eso? Ese respeto del sector militar hacia lo civil, ¿no? Mantener pues, esas reglas de voluntad, ¿no? De alguna manera. En el 2005, Hugo Chávez Frías procedió a reformar las Fuerzas Armadas, guiado por la ideología socialista. Que vimos a Chávez, ¿no?
Chávez fue militar, pasó retiro y una vez cuando era presidente, elegido como civil, pues se pone el uniforme, ¿no? La FAN asume un Roma politizado, ¿no? Y utilizado para acciones sociales. Él decía que había que sacar la tropa de los cuarteles, ponerlos a vender, ponerlos a trabajar con el desarrollo social, llevarlo pues a la sociedad pues, para resolver sus problemas más cotidianos. El famoso Plan Bolívar 2000, cuando llega al poder, ¿no? Comienzan a tocarle dinero para que las Fuerzas Armadas comiencen a construir carreteras, comiencen a trabajar en los mercados, comiencen a vender productos, pollo, papa, ¿no? Para satisfacer las necesidades agroalimentarias del país. Los famosos mercados, los PEDEVAL y los CLAP actualmente son así, ¿no? Se ponían a las Fuerzas Armadas a que se dedicara a eso. Eso fue el comienzo de todo, ¿no? Tenemos también, seguimos con los militares de la FAN y Hugo Chávez, ¿no? El binomio Ejército-Pueblo, dominio y control de los cubanos de las Fuerzas Armadas. En esos tiempos hubo mucho control de los cubanos. Chávez pues se dejaba, digamos, controlar, pues, de alguna manera por Fidel Castro, que también los dos fallecieron, y Fidel Castro pues tenía pues sus manos acá en Venezuela, ¿no? Había mucha presencia cubana en el país. Y esto permitió que los Estados Unidos fuera poco a poco abandonando Venezuela y se fuera desmantelando esa estructura que venía de los años 40 en el país y que se dejaron de asistencia militar, se dejaron de cosas y Chávez comenzó a más aliarse con los cubanos y después con los rusos y con los chinos, ¿no? Ahora con los iraníes. Aquí estamos viendo a Hugo Chávez Frías, ¿no? Ya cuando estaba ya enfermo, ya estaba próximo a fallecer en tiempo de cadete de la Academia Militar de Venezuela, formado en democracia, claro está, ¿no? Bueno, aquí se lo da sus tenientes en el acto protocolar de la Academia Militar de Venezuela. Y como dicen por ahí, es más fácil militarizar a los civiles que civilizar a los militares. Una expresión que escuché en un cineforo de un político muy famoso, ¿no? Él decía esto, ¿no? Que era más fácil militarizar a los civiles que civilizar a los militares. Y desde que llegó estos señores al poder, pues han comenzado ese proceso también de que las civiles sean como militares, ¿no? ¿Qué son las milicias? ¿No? Una expresión de eso, ¿no? Bueno, esto es un cuadro comparativo de las dos Fuerzas Armadas, las Fuerzas Armadas durante el portofismo del 58 al 98 y las Fuerzas Armadas actuales, ¿no? En la portofijista, ¿no? Había un control de los civiles sobre el militar, pues, se dieron muchos alzamientos militares contra y las Fuerzas Armadas respondieron de una manera aguerrida, ¿no? Y los militares en el año 61 pues, no tenían derecho al voto activo, claro está, cuando pasaban a retiro sí, y no pueden deliberar públicamente. Ya que dentro de la Fuerza Armada lo hacían, ¿no? Bajo cuerda, pero lo hacían. Ya en el 99 pues, formalizó el derecho, el voto para los activos y para participar en el ámbito de desarrollo nacional. Bueno, el Plan Bolívar 2000, ya Chávez los comenzó a colocar como ministros a muchos militares. También se desarrolló un creciente paramilitarismo, ¿no? La Piedrita, los Tupamar, los frentes bolivarianos de defensa, los colectivos, ¿no? Como cuerpos, controla las armas, recoge armamento y le permite que estos grupos militares se llenen de armamento y controlen pues a la disidencia en el país. Aquí presencia militar en cargos públicos, como acabo de explicar, pues muchos ministerios, muchos puestos importantes eran manejados por militares activos o retirados. Bueno, como les comentaba, los famosos grupos paramilitares, esto está en inglés, los colectivos, los pranes, los paracos, las Fuerzas Armadas, las megabandas, Coqui, el Tren Aragua y la disidencia del ELN y la FARC que están operando en Venezuela. Estamos viendo una imagen también, ¿no? De las bandas, los grupos electivos, los Tupamaros, Alexis Vive, la José Randoche Tres Raíces, Divino Niño, bueno, son los que operan más que todo en Caracas, ¿no? La región capital. Y el 20 de enero, pues hay muchos de estos grupos, ¿no? Paramilitares. Es una imagen de estos grupos, de estos colectivos, ¿no? Simplemente no se han visto más, ¿no? No sé, que poseen armamento de guerra, AR-15, fusil de uso civil, la AK-47, que es un armamento de guerra de fabricación rusa, pistola de 9 milímetros, ¿no? ¿Qué se dedican a ellos? Con extorsión, robo, secuestro, sicariato, microtráfico de droga, comercialización de la comida. Bueno, vayan acá y verán esto, ¿no? Y en Cate se ve mucho esto, ¿no? Según la gente que los colectivos mantienen el control, pues,
de la actividad económica de esa zona, del oeste de Canadá. Bueno, aquí cuando tú protestabas contra el Estado, contra el gobierno, pues salían estos grupos colectivos a amedrentar o a bajar, pues, la efusividad de la protesta, ¿no? Eran civiles armados con armas de guerra, pues prácticamente es prohibida. Entonces nos quejamos que Estados Unidos tiene armamento, ¿no? Pero aquí en Venezuela, pues desde que llegó Chávez, comenzaron a trancar Almería, eliminar los portes de armas y que esto cayera en manos de estos señores que están acá, para así tener dominada la población. Y tú no pudieras defenderte ante sus embates, ante sus amenazas y ante sus ataques. Bueno, otra cosa que también está pasando en la actualidad, esto es en Colombia. Colombia se caracterizada por una guerra civil de los años 40 y todavía sí que con esos enfrentamientos, con estos grupos guerrilleros, ¿no?, que siguen operando en Colombia y que ahora muchos se han pasado para Venezuela. Tenemos estos grupos colectivos como el ELN, la FARC, que realizan lo que es Apure, el estado Zulia, Táchira, ¿no? Se ve esta actividad donde se atrinchera, pues, estos grupos de expresiones armadas que vienen de Colombia, que se incorporaron en Venezuela, ¿no? Y aquí haciendo, pues, sus actividades de amedrentamiento de la población, extorsión a comerciantes, desaparición forzada de personas, enfrentamiento con otras bandas por el control guerrillero, contrabando de combustible y alimentos y explosiones en zona comercial. Tiran una granada si no paga la vacuna, ¿no? A estos comercios que están ubicados en esta región del país, si no paga la vacuna, si no pagas usted sabe, el impuesto, pues te lanzan una granada al negocio. De fragmentación, por supuesto. Bueno, la presidencia de la FARC, pues sigue, estamos viendo ya un poquito más extensa, ya está en el estado de Bolívar, está en el Amazonas, del Tamacuro, Monagas, Guárico. Vean aquí como estas fuerzas armadas revolucionarias, ¿no?, colombianas, ya tienen presencia en el país. Otra imagen también de lo que es la guerrilla colombiana, el ELN, otro brazo también. Y bueno, ya pasamos al chavismo, pues ya hablamos del 99 hasta el 2013, ahora estamos en la afán de hoy, ¿no? Desde 2015, de 2014 para abajo, ¿no? La formación de oficiales se integra a la Universidad Militar Bolivariana, cambiaron el nombre, pues tiene una Universidad Bolivariana. Cooperación, asistencia y venta de armas rusas y chinas desde 2005. Se ha gastado, pues miren, su teta cantidad de millones de dólares en comprar armamento o equipos de guerra rusos o chinos. Los militares con Maduro han incrementado su poder político y económicamente. Maduro no va a ser pendejo, ¿no? Le va a permitir mayor, pues, oportunidades para llenarse, para hacerse rico, para lo mantener en el poder. También hay un proceso de desprofesionalización y adoctrinamiento ideológico. Por eso es que les dejé un video, una tarea del día de hoy para que puedan entender un poco esto, cómo las Fuerzas Armadas se han desprofesionalizado, pues, y han dejado de entrenar, han dejado de prepararse para dedicarse a otras actividades que no son propias, pues, de su origen y de su ética y de su formación. Bueno, una imagen de Maduro con un vehículo anfibio, porque esto fue en Puerto Cabello, ¿no? Como Nicolás Maduro ahí siendo halago de su poderío, ¿no? Junto a Sila Flores. Seguimos con el afán de hoy, ¿no? Las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas. Los militares en Venezuela, según lo que uno ha leído, lo que uno expresa en estas lecturas y que representan estas firminas, es que están involucradas en negocios o coimas ilícitas. Lavado de dinero, narcotráfico, contrabando de gasolina. Bueno, la lectura que les dejé habla muy bien de eso, ¿no? Se confirma que hay más de 180 militares presos, muchos torturados, ¿no? Muchas extorsiones, huidas a Colombia, que afectan a la organicidad y la operatividad de la Guardia Nacional y el civil, ¿no? Bueno, aquí estamos viendo estos casos, ¿no? Vean los militares que han... Bueno, esto tiene ya tiempo ya, ¿no? Pero para que vean los militares que están presos por razones políticas, 71 la Guardia, 20 la aviación, 24 la Armada y 97 el Ejército. Esto y junto a los civiles que están por ahí detenidos también. Pero para que vean que las fuerzas militares, pues, están muchos presos todavía, ¿no? En estos 23 años. Desde el 2002, pues, estoy presos todavía. Apoyo de Rusia, China e Irán a las Fuerzas Armadas Nacionales, bolivarianas, por supuesto, valga lo último, ¿no? Rusia, China e Irán apoyan a las Fuerzas Armadas con equipos militares, doctrina y entrenamiento militar. Por eso que le explicaba Humiri Arocha, 2020,
Dice que los rusos han vendido más de 11,4 billones de en equipos militares. Los chinos, 615 millones de dólares en sistema de armas, ¿no? Véanse ustedes, aquí estamos viendo al presidente chino, vitalicio, por supuesto, Putin, y este es el que lo manda, ¿no? El presidente también de allá de la República Islámica de Irán. El Shah, no, Shah no, se llamaría el Ayatollah, perdón. Disculpe la falta de precisión en los términos políticos de la República Islámica de Irán. Bueno, la República Islámica de Irán es la que está más ahora más vinculada al madurismo, ¿no? Vamos a hablar ya de madurismo como tal, ¿no? De 2013 para abajo, como nueva presión política. Acá estamos viendo las compras millonarias que se han hecho, pues más que todo hacia los rusos, y se compraron en Venezuela porque había una bonanza petrolera. Recuerden que el 2002 para abajo, pues 2004, Chávez también se llenó gracias a una bonanza petrolera, que duró hasta el 2008 más o menos. Esto le permitió gastar millones de dólares en armas, equipos y unidades bélicas a Moscú, porque es la capital de Rusia, ¿no? Más de 100.000 fusiles AK-103, AK-104, entre 8 helicópteros, ¿no? 5.000 fusiles de precisión Dragunov, lanzacohetes, cañón bitubo, eso vamos a ver más adelante. 90 tanques medianos, vehículos de combate de infantería, ¿no? Otra cosa que es que compraron muchos tanques de estos que para nuestra realidad pues no cuadran mucho, ¿no? Los famosos fusiles AK-107 y AK-108 de culata retráctil. Estos fusiles los posee la Fuerza Armada Bolivariana, porque antes se utilizaba el FARC, que ya envejeció, pero no, era un fusil muy efectivo. Estos son fusiles de fabricación rusa, muy baratos y muy ubicados en un mercado de armamentos, ¿no? Los fusiles que aquí están tan rusos, ¿no? Pero los rusos fabrican mucho los fusiles automáticos livianos. Y claro, ese también es su forma, eso también respeta el PIB de los rusos. Los rusos venden mucho armamento de guerra a los países que lo compran, ¿no? Y a los grupos guerrilleros y a los grupos pues, paramilitares y para ustedes comprar. Este era un bombardero que siempre venía por ahí a Venezuela y cuando pasaba pues, por La Guaira, el piloto se le ocurría hacer el estampido sónico. ¿Qué significa el estampido sónico? Que volaban a la velocidad del sonido y eso generaba un ruido estruendoso. Cuando un avión rompe la barrera del sonido, pues eso genera un ruido espantoso en las casas que te puede romper hasta los cristales, ¿no? Y la gente se asusta, ¿no? Por el famoso estampido sónico. Es un bombardero de la Guerra Fría que siempre venía para acá, para la web. Ah, venir un tipo sin velo. Bueno, esto es un sistema de armamento que compró Maduro, o el gobierno de Maduro, eran sistemas S-400 y S-500, ¿no? De fabricación rusa, sistema de misiles para colocarlo en la frontera con Colombia. Recuerden que el presidente saliente de Colombia, Uribe no, bueno, no me recuerdo el nombre de él, tenía mucha enemistad con Maduro, pues había esa disyuntiva, había esa distensión. Ahora con Petro, de repente la cosa vaya a mejorar entre los dos gobernantes de Maduro y Petro, que es el gobernante de Colombia, ¿no? Parece que estos días recibió pues, el poder legal, ¿no? La investidura. Esto pasaba en algunos años en las Fuerzas Armadas, pero las Fuerzas Armadas, con los años de crisis que tuvimos, que nos pasaron, pues, la tropa estaba muy mal. Los oficiales comiendo pues solamente pasta con agua. Y rancho, como ellos llaman, pues es un alimento pues, muy sagrado y muy nutritivo pues, en años anteriores, pero cuando comenzamos a pasar hambre y la gente enflaqueció y la gente comía una vez al día y comía mucha sardina y yuca, las Fuerzas Armadas se pueden imaginar que estaban comiendo dentro de los cuarteles o instalaciones militares. Un mamaduro, ¿no? Una ametralladora ahí mostrando poderío. Bueno, nuevo pensamiento militar, pues, como le explicaba, ese proceso fuerte de adoctrinamiento e ideologización que cuando usted entra como cadete, cuando entra como soldado, va a recibir en las Fuerzas Armadas, ¿no? Y en las escuelas también, ¿no? También se ve mucho eso, ¿no? Se fundamenta en el héroe antiimperialista. Los Estados Unidos, pues, él amenaza a la soberanía de Venezuela, prevé la corporación del pueblo, las milicias bolivarianas, en tareas militares de seguridad y defensa, y asume el planteamiento de la famosa guerra popular, ¿no? Eso viene de Vietnam, eso viene de la guerra de Corea, eso viene, ¿no? de esta guerra del Che Guevara, ¿no? La guerra de guerrilla contra el poder, ¿no? Fidel Castro, ¿no? Y vemos acá imágenes que representan estas Fuerzas Armadas pues, adoctrinadas, politizadas, de atraer el nuevo pensamiento militar bolivariano.
partir de la militaría, que es un término que se emplea para explicar esa expresión, ¿no? Ideológica dentro de las Fuerzas Armadas. Y bueno, vean el pensamiento de Chávez, ¿no? Siempre usted va a un cuartel, entra a una base naval o entra a un comando de la Guardia Nacional, va a conseguirse siempre imágenes y fotografías de Hugo Chávez o de Nicolás Maduro y siempre un pensamiento pues, para acuñarlo pues, en esos espacios. Ahora, pues con Maduro, y como explicaba anteriormente, los militares dejaron de entrenar, pero también se le dio asumir una nueva labor, pues como empresarios, ¿no? Vemos acá que hay varias empresas militares como BanFan, bancos militares, TV Fan, que aparece por ahí, que yo no veo eso, pero de vez en cuando lo veo por ahí por este canal de Libre Espectro, Cabin, en industria de armamento, Emiltra y Agrofan, entre otras, ¿no? Bueno, el gobierno Maduro, para que los militares se quedaran quietos, le ofreció 14 compañías petroleras en materia de minería, petróleo y gas natural. Se le entregó el arco minero, donde abunda oro, diamante y coltán, y en otro crecimiento, una creciente y paupada desprofesionalización y fuerte corrupción, ¿no? En los cuadros militares. Acá, ¿no? Imágenes de una ametralladora creada por Cadí, el famoso vehículo Tuna, creado también en Venezuela. Ya bien, pues recuerden que una fuerza armada no solamente es el armamento y el tanque o el cañón o el avión, necesitan mucha munición porque eso se consume mucho, ¿no? En los entrenamientos. Y hay que cuidarle del mantenimiento, ¿no? Y Cabin es una industria militar pues, para el ensamblaje de armamento, reparaciones de armas, municiones, que esto se consume mucho. Estas cosas se consumen mucho en los bogueos, en los entrenamientos, ¿no? Un carro de soldado tiene que enseñar a disparar y tiene que utilizar balas reales, ¿no? No balas de fogueo. Aquí tenemos otro motor económico que está en manos de los militares, el famoso arco minero. Evidentemente ahí hay puro lomito, ¿no? Oro, diamante, coltán, que se utiliza mucho en la industria electrónica y a los chinos les encanta mucho esto, ¿no? Granito, bauxita, otro metal estratégico, coltán, como lo expliqué. Y los sectores donde están las principales minas. No aparece el diamante, sí aparece el diamante, que también es otro atractivo bastante interesante. Es 1,3 millones de hectáreas, ¿no? Que están en el estado de Bolívar, específicamente, ¿no? Bueno, vea el precio de este trabajo del arco minero, pues pagar la deforestación, impacto ambiental. Ahí los ecologistas no critican eso, del mundo, ¿no? Pero esto es un daño ambiental que vamos a pagar a futuro o estamos ya pagando ya. Las empresas militares, como les mencionaba, Agrofan, Banfan, el Banco de las Fuerzas Armadas, pues, por aquí poco se ve, pero en Caracas hay muchas entidades de este banco, ¿no? El canal de las Fuerzas Armadas, que está muy manejado por la política y la parte ideológica. Y las empresas militares en Venezuela, ¿no? Como explicaba, ¿no? Caminpec, Agrofan, Banfan, la más importante, Constructora ICFA, Inversora ICFA, Viajes Infamil, bueno, vamos a estar explicando todo esto, vamos a pasar toda la mañana. Pero para que vean cómo las Fuerzas Armadas se han desprofesionalizado, pues han dejado de estar en sus cuarteles para dedicarse a la actividad empresarial y económica, que no es su objetivo, ¿no? Como Fuerza Armada, como fueron creadas. Ahora sí vamos a ver la parte del armamento. Estos fueron lanzadores de misiles lanzacohetes rusos, bastante efectivos, bastante peligrosos. Aquí como se levantó un poco la cosa ya. Estoy viendo aquí ya cuadró otra vez la cuestión. Ahora, muchachos, parece que ya estoy viendo acá que uno está, menos mal que tengo la cuadrada aquí, la de mi esposo, y uno puede callar la cuestión, ¿no? Estamos viendo el lanzador de cohetes ruso, que también está en manos militares, ¿no? En manos paramilitares y en manos de muchos colectivos también. Este es el famoso tanque de fabricación rusa T-72,
vean este animal, vean esta estructura, es un tanque que no se puede utilizar en las carreteras, no se puede utilizar en la guerra urbana porque desbaratan las autopistas, desbaratan las vialidades, ¿no? Un cañón, es un blindado pues, que se compró en Venezuela, compraron más de 60, perdón, unidades de estas, comprados los rusos cuando había bonanza petrolera. Aquí tenemos demostraciones en desfiles militares, ¿no? Estos blindados rusos de fabricación rusa, pues, T-72, ¿no? Aquí es un sistema que tiene estos tanques para evitar los disparos del enemigo, ¿no? Que recuerden que hay balas proyectiles de antitanque que se meten y matan a todos los que están dentro del tanque, ¿no? Perforan el blindaje y prácticamente hace añicos los que están adentro. O sea, que está metido en una urna, esto no es nada sencillo. Hay que estar bien delgado, pequeño, para poder estar metido en un tanque de esto que más que todo es operado por 4 personas o 3 personas como tal, ¿no? Esto es armamento también de fabricación rusa, el famoso Su-23-2, cañón automático antiaéreo, ¿no? En este plan de seguridad y defensa de la República, ante la invasión estadounidense, ¿no? Se les usa. Estos también son los Norincos de fabricón China, vehículos livianos con características anfibias. Debe utilizar la infantería marina, paga la redundancia. Otro vehículo blindado de la infantería marina de la Armada Bolivariana, ¿no? Vemos que estos videos son ambivalentes, ya en teoría trata de un vehículo pues, que transporta tropas, los blindados, pero estos lo sacan de los barcos, desembarcan en el lago, navegan, llegan a tierra y salen y hacen su actividad. Estas son maniobras de carros blindados en Caracas, lo sacaron muchas veces a la calle, por eso que el video que les recomendé, como tarea número 3, está explicando un poco el daño que le hicieron a estos blindados en Apure, con los combates con la guerrilla. Falta la teoría de campaña, sacan estas piezas de obuses para demostración, para ejercicio, digo yo, ¿no? Y para fotografía propagandística. Los famosos Sukhoi, se compraron 24 aviones de estos, ¿no? Los aviones estos cayeron en desuso, muchas veces no tenían el mantenimiento, no tenían la operatividad, al parecer. Pues, se han recuperado muchos de estos aviones de fabricación rusa, que era la última generación pues, de casas de fabricación rusa. Y los famosos Sukhoi, en pleno vuelo, ya los 16 ya no tenían vida. Y estos son los famosos K8, entrenamiento avanzado y combate ligero, ¿no? De fabricación china. Uno de estos se cayó uno de estos en estos días, bueno, en este mes, en este año, pues, se cayó uno de estos ya en el estado Lara, vean acá, este avioncito, pues, de fabricación china, ahí se perdieron un poco millones de dólares con la caída, pues, y la destrucción de esta aeronave. Este es un avión de transporte táctico de fabricación china, es para transportar tropas, para llevar equipos a los principales zonas de rey en Venezuela. Siempre salen de Maiquetía, estos aviones de fabricación china, superando los famosos Hércules que ya estaban ya envejecidos. Que son aviones de entrenamiento básico de la Fuerza Aérea Bolivariana, específicamente la Academia Militar Bolivariana, la Academia de la Fuerza Aérea Bolivariana. Son aeronaves de entrenamiento para ser piloto de un avión Sukhoi, por ejemplo, un F-16, tiene que volar primariamente en estos avioncitos, ¿no? Va agarrando el nivel y poco a poco va llegando los aviones de reacción. Claro, todos los que se graduan como oficial de la Fuerza Aérea no van a ser pilotos, ojo, ¿no? Uno van para logística, otros van para mantenimiento, otro para armamento, otro para la parte operativa de aviones, pero todos lo van a ser pilotos. Pero se le da una noción básica a la mayoría de los que se gradúan de oficiales de la Fuerza Aérea. Esos famosos caza F-16 que se compró en Venezuela en los años 80, y comprados también con petróleo. Había una bonanza en esos años petrolera que permitió que Estados Unidos vendiera estas unidades cazabombarderos a nuestra Fuerza Aérea. Hoy en día están prácticamente ya en desuso, están allí en Maracay, no tienen equipo, no tienen repuesto y no están volando, ¿no? Este fue un trabajo a campo que hicimos en el 2011, un profesor que ya falleció, el profesor Lobe Navarro, que era profesor de estadística de la sede litoral, y con otro colega llamado Froilán hicimos un trabajo de campo con una materia electiva que yo dicto, fuimos a Maracay, hicimos un recorrido por la base aérea Libertador y estaban estos aviones, y eso fue en el 2011 que ya no estaban funcionando, por lo que tenían ahí, más que todo pues resguardando de la intemperie. Pero ya, porque Estados Unidos se negó a vender armamento, se le negó a vender repuestos a Chávez por estos aviones que son de fabricación estadounidense. Los famosos Broncos, que
Hoy en día ya no están volando, pero eran aviones utilizados para la guerrilla. Los Tucanos de fabricación brasileña, para la guerrilla, ¿no? También eran entrenadores avanzados. Esto más que todo ya no tienen uso, ¿no? Ya están, digamos, pues, en el olvido y quedó en la historia. Este es el famoso F-5 que se compra en los años 70 en Venezuela. Este profesor Froilán, que trabajó con esto en la sede litoral, hoy está en Chile, es la profesora también de la materia que estoy dictando. Este es un cementerio de aeronaves militares que está en Maracay. Como le expliqué, fue un trabajo de campo que hicimos en 2011. Fuimos para Maracay y nos dieron el acceso a la base aérea de la Fuerza Aérea que está allá. Estos son helicópteros rusos que se compraron en Venezuela, se compraron muchos aparaticos de estos, más de 50, y muchos de estos han caído, muchachos, ¿no? Han reportado averías, han reportado caídas y han reportado destrucción total. Este es un helicóptero de ataque, el Mi-35M2, ¿no? Caribe, llamado aquí en Venezuela de esa manera, y cae un cañón bitubo, un sistema de lanzacohetes, cañones y cohetes que más que todo, y misiles, pues de alguna manera lanzan para. Esto es como un helicóptero de ataque, ¿no? Para reforzar el ataque del ejército. Este es un sistema antiaéreo de fabricación rusa que se desplegan siempre de la frontera en Colombia, ¿no? Pero tienen ahí por si acaso. Y también tienen una batería de esta acá en La Guaira y en Caracas para defender la zona capital. Son lanzadores de cohete BM-21 de fabricación rusa, también que se le compran a Rusia con un camión Murat, tiene un alcance de 40 kilómetros. Son equipos militares rusos. Esto es otro S-300 que les expliqué en una lámina anterior, donde se desplegaron hacia la frontera con Colombia, ¿no? Y aquí estamos viendo, pues, explicando un poco el objetivo de este tipo de misil, un misil tierra-aire para interceptar los objetivos aéreos, pues, ¿no? De largo alcance, ¿no? Claro, vean, esto es el vehículo que lo transporta, también requiere otro sistema más de radar, de personal especializado, de mucha profesionalización para poder operar esto. Aunque los equipos rusos tienen mala fama de ser equipos malos y chimbos, ¿no? Tanto equipos rusos y equipos chinos tienen esta mala fama mundial, ¿no? Bueno, vean lo que está pasando ahorita en Ucrania, ¿no? El armamento ruso no ha respondido como se quería hacer, ¿no? Estos son buques de la Armada Bolivariana, los famosos POV. Uno de estos se hundió hace tiempo, se han hundido ya varios, ¿no? Y recientemente se instaló un cañón, estos cañones, estos buques, tanto costeros o oceánicos, fueron fabricados por España. Eran 4 unidades: el Guarao, el Guayquerí, Yecuana y el Cariño, ¿no? Aquí estamos viendo el Guarao TC Patrulla Costera 22, ¿no? Que es al comando de fragata. Estos buques superaron a las fragatas misilísticas de la clase Lupo, desarrollan 24 nudos y conformados por 72 efectivos, pues, dentro de este buquecito. Este fue uno que se hundió en Brasil, este fue en el 2012, perdón. Un buque se hundió en Brasil, chocó y se perdió, pues, para la nación ese gasto que se hizo. Estos buques, me imagino que estos buques lo estaban sacando de los astilleros, ¿no? Pero claro, esta imagen, en el 2020, un buque colisiona con un buque portugués de turismo y se hunde. Y quedó así, pues. Se habló mucho en la prensa en esa época, pero un barco se hundió, ¿no? En otras costas, por si acaso. Y ahí quedó y nadie supo más nada. Ese se olvidó, pues. Intentar transmitir esa opinión. Una patrullera de la clase Petrel, de fabricación estadounidense, que ya estaban ante la llegada de Chávez aquí en Venezuela, que poseían un sistema de misil acá. Este es un buque logístico de la Armada para transportar, llevar equipos, llevar municiones y, bueno, a las principales islas, porque recuerda que hay bases navales en Venezuela, en las islas venezolanas, ¿no? En la Chile, por ejemplo, llevarlo por río, por lago, en el país. Estas fragatas ya no están operativas, pues ya se compraron 6 unidades de estas, pero la mayoría pues fueron desguazadas, están en mantenimiento mayor y no han salido más a puerto. Ya compraron también su vida útil, ¿no? Se compró en los años 80, en los años 80 había billetes por el petróleo cuando se compran los F-16, se quieren unos Mirage franceses, y vemos acá que estas fragatas que hoy en día pues, ya cumplieron su ciclo de vida útil, ¿no? Y como les expliqué, la mayoría de estas 6 unidades están desguazadas,
o están allá en el astillero de Puerto Cabello. La clase Lupo tenía un helicóptero de rescate, un helicóptero para operaciones antisubmarinas, y bueno, era fabricada en Italia. Estos submarinos tampoco están, ya no existen, ya fueron, también submarinos muy viejos también, ¿no? Y no se renovó, se habló de comprar unos submarinos rusos, quedó en veremos, y estos submarinos pues se emplearon en Venezuela desde el año 71. Colombia tiene uno parecido a este, fabricación alemana, por supuesto, ¿no? Todavía sigue en dique seco. Esta arma submarina de la Armada quedó en veremos, ¿no? Y este famoso buque escuela, que es el buque de instrucción de los cadetes de tercer año de la Escuela Naval de Venezuela, al tercer año o el cuarto, ellos comienzan ya a tener prácticas navales, ¿no? Y esta navegación, pues es la navegación a vela que le enseñan los principios básicos de cómo ante la navegación, ¿no? Para poder emplearse en los buques más modernos que tiene cualquier armada. La Guardia Nacional, pues, que se ha visto más en Venezuela como un organismo represivo, que también es un componente de las Fuerzas Armadas Nacionales. Estos son los cadetes de la FUFAC, la Escuela Oficial de la Guardia Nacional. Bueno, esto está reciente, la venta de misiles iraníes a Venezuela, los Estados Unidos peló el ojo, ¿no? El gobierno de Trump y el gobierno de Biden pelaron los ojos cuando Irán supuestamente vendió misiles iraníes a Venezuela, ¿no? Y recuerden que Irán es enemigo de los Estados Unidos. Irán es amigo y socio de Nicolás Maduro. Son supuestamente los misiles de fabricación iraní, Alfa-T y SOFAC, que Venezuela adquirió y los emplazó en Venezuela para... Este es el caso que pasó en Argentina. Hay un avión de estos detenidos. Bahrein está prohibido en los Estados Unidos, pues Irán tiene un bloqueo con los Estados Unidos, económico y dentro de otros aspectos. Y vemos que este avión, pues había tripulación venezolana, tripulación iraní en esta unidad, y hay un caso ahorita, un litigio ahí con esto, ¿no? Actualmente. Bahrein es como la conviasa de los iraníes, ¿no? Las milicias bolivarianas. Desde 2005, según Rocío San Miguel, comenzaron a crearse las milicias bolivarianas como brazo armado de la revolución. Aquí los civiles, pues, prestos, ¿no? Toda la población civil presta a defender la revolución, presta a defender la patria de la agresión extranjera. Y también nacional también, ¿no? Bueno, se activaron 217 millones de milicias, también se ocupan los estudiantes de la UNEFA, como también milicianos, ¿no? Que estudia la UNEFA y también le dan a instrucción militar, ¿no? Maduro asegura que tiene 2 millones de milicianos, no obstante se calculan que entre las milicianos y el colectivo hay unos 3.500 individuos, ¿no? Bueno, esto ya viejo ya también, eso ha cambiado también. Puede haberla, puede haber menos. Aquí la versión de las milicias territoriales, pues tienen un comando general y bueno, tiene unidades de inteligencia, unidades de batallones de batalla de combate, apoyo logístico y bla, bla, bla. Y los consejos comunales y por aquí y por allá. Bueno, estas son demostraciones también en desfiles, vean a los milicianos, mujeres aquí con bastante ánimo por combatir por la República. Esto también un poquito ya tiene su tiempo, no more Trump, pobre Trump. Es un viejito miliciano, un anciano miliciano, ¿no? Acá descansando pues de tanta actividad pues de marchas y prácticas y tiro y esto y el otro. Bueno, aquí de lo que hablábamos, esta parte ideológica de la población, esto es lo primero que también tiene que tomar en cuenta, ¿no? Disfrazar a los niños de soldados, ¿no? Eso no sé cómo explicar, pues. Es más fácil militarizar a los civiles que civilizar a los militares, ¿no? Tenemos acá estas expresiones que se ven mucho por ahí, disfrazar a los niños de policía bolivarianos, disfrazarlos de soldaditos, ¿no? Entonces, mira, esto no es nada más con achaísmo, ¿no? Todo gobierno totalitario lo ha hecho, lo hizo los rusos, lo hicieron los soviéticos, lo hicieron los nazis, los fascistas italianos, los japoneses, ¿no? Sí, para que vean que esto también forma parte de este autoritarismo, ¿no? Que todo el mundo sea ciudadano, que todo el mundo, pero que todo el mundo sea militar para defender. Claro, bueno, un desfile militar con unos años ya, ¿no? Ya no dan claro porque ya son bolsas. No dejaste las bolsas acá porque que las cajas eran muy caras de fabricarse y era un gasto excesivo, ¿no? Empezaron a entregar las bolsas, claro. Esto es un gasto, ¿no? Por los tiempos de crisis en agua. La milicia bolivariana demostrando ahí su poderío, ¿no? Propagandístico. Bueno, este es lo más reciente, el Super Maduro.
El último desfile del 5 de julio, que Maduro no apareció, pero sale Maduro ahí representando con su caricatura. Entonces. Y aquí vemos una imagen más amplia de desfile del 5 de julio. Un super Maduro. Bueno, la guerra, como les expliqué, tiene generaciones, sin detenerme mucho en ella. La primera, la segunda y la cuarta, estamos en la cuarta que tanto hablan ellos, la guerra prolongada, ¿no? Donde aparece la guerrilla, la propaganda, el ciberterrorismo, las fake news, no, las noticias falsas, la desinformación. Eso forman parte de la nueva guerra, ¿no? Hay muchas generaciones, pero si te tenemos toda esta que aquí, esta es la que estamos en la actualidad. Bueno, y esta es la que más yo temo, ¿no? Hay muchos canales de Telegram, ¿no? Bastante delicados, hay que verlo con mucho cuidado, pues también hay mucha desinformación. Esta imagen, pues esa inmediatez de la información también genera mucho pánico, como pasó ahorita recientemente con el famoso ciclón. La gente se desinformó, no tampoco profundiza y mucha gente entró en pánico, ¿no? También con el virus que llegó a Venezuela, mucha gente entró en terror a través de las redes sociales, porque muchos se ponen a repetir cadenas de WhatsApp que si no tienen ninguna, vean aquí WhatsApp, vean aquí Facebook, vean aquí estas redes sociales que muchas veces hay que tenerla con mucho cuidado, ¿no? Entonces la desinformación como arma de combate, esto forma parte también de esta guerra de cuarta generación. Y los ucranianos pues han creado canales de WhatsApp y los rusos son amos en esto, porque los rusos fueron los que crearon este WhatsApp, ¿no? Bueno, las posibles amenazas de Venezuela interna, el terror económico, la corrupción, debilitamiento de la gobernabilidad, ya la parte externa, la intervención militar de Colombia y los Estados Unidos. Bueno, ya Colombia va a ser aliado con Petro, el crimen organizado, narcotráfico y el terror ambiental. Y bueno, los países que exportan más armas, Estados Unidos, Rusia, Francia y China. Y Rusia y China son los que le han metido más armas a Venezuela, ¿no? España también le metió un poquito de armamento a Venezuela. Acá tenemos otra gráfica donde expresa los países, el ejército más poderoso del mundo. Pues evidentemente está Estados Unidos, están los rusos, pero bueno, no han tenido vida ya en Ucrania, ¿no? Parece que son pura bulla y pura propaganda. China, por ser muy numeroso, y tiene la India también es por ser muy numerosa. Japón, pues bueno, ha sido disminuida. Y dentro de nuestra escala iberoamericana tenemos a Brasil y España, que también tiene un gran sitial, ¿no? Pero siempre Estados Unidos llevando pues, la supremacía en los países que exportan más armamento y el ejército más poderoso del mundo. Y dentro de nuestra escala ya regional, pues tenemos que los países que poseen armas en América Latina está Brasil, está México. Estos países fueron invitados ayer para que hablaran, ¿no? De su parte militar, histórica, claro, ¿no? Venezuela, también se vean que están aquí, vean Colombia por el conflicto que han tenido, Argentina, Chile, Uruguay, vean que Venezuela aquí está estas, ¿no? Es una especie de Survey, que es una especie de datos, ¿no? Que ellos ofrecen y le dan una orientación a los que están interesados en estos temas. Claro, estos van en el 2017, ¿no? En el 2022. Este es un portaaviones de fabricación rusa. Vean acá el intervencionismo estadounidense en América, en Iberoamérica, ¿no? Desde el año 50, no vamos a tener mucho en esto. Pero claro, este famoso portaaviones, Estados Unidos tiene 19 aparatitos de estos. El Carl Vinson de fabricación, bueno, de propulsión nuclear, perdón. No, yo iba a decir fabricación nuclear, sino propulsión nuclear. Bueno, son bases estadounidenses y de la OTAN. Esto es lo que preocupa a Maduro, ¿no? Que en OTAN, el Atlántico Norte, con la Guerra Fría, las bases militares, más que todo las bases militares que hay estadounidenses en Puerto Rico, que estado asociado a los Estados Unidos, Panamá, Colombia, Perú y México. Estos los famosos Hornet F-18, que es un caza polivalente bimotor, que están desplegados en los portaaviones estadounidenses, que son 19 portaaviones, ¿no? Sin meter los portaavionaves de la infantería marina. Este es un buque furtivo de fabricación estadounidense, el Off Navy,
los famosos drones, que esto forma parte forma de la guerra de coordinación. No, esto ocasiona muchos daños, pues ya no son aviones tripulados, sino son aviones controlados a unidades aéreas, pues, controladas a control remoto. Acá hay un operador pues, que hacen sus objetivos, disparan y se van. Y ocasiona menos pérdidas humanas. Los famosos fusiles Barre para francotiradores, en esta pieza, ¿no? Bastante temible. Un disparo certero en la cabeza, no la cuenta después. Y otra cosa que pasaba entre las Fuerzas Armadas, pues que se compró mucho armamento para repeler manifestaciones, de 2015 para abajo, con mucho gas lacrimógeno. Y también había una crítica que se le dio a las Fuerzas Armadas porque muchos de estos equipos comprados en Rusia o en China carecían de calidad. Y con el fuego, con la explosión, con los entrenamientos explotaban pues, y se dañaban. Y era una preocupación. Estos son los que creo que les mencionaba que se caían mucho de fabricación rusa, los pilotos, pues, la Fuerza Aérea tenían miedo de volarlo porque se precipitaba mucha tierra. Eran fallas porque muchas veces estos helicópteros de fabricación rusa son acá para el suelo ruso, no para las condiciones tropicales de Venezuela. Así que tomarlo mucho en cuenta. ¿No? Muchas veces el armamento lo puedes comprar, pero si no está acá en nuestra realidad, pues va a ser una pérdida de real y un beneficio para la corruptela que siempre está detrás de esta compra de armamento. ¿No? El que está comprando esto siempre recibe un beneficio. Y esto fue hace tiempo que ocurrió este siniestro, ¿no? Este helicóptero de fabricación rusa del ejército de Venezuela. Bueno, este fue el caso de Oscar Pérez, muy famoso, pues, ajusticiado y que lo acribillaron pues, con armamento de guerra allá allá en Junquito. ¿No? Estaba Oscar Pérez y vamos acá, pues, lo que quedó de él. ¿No? Y a manera de cierre, pues, y para cerrar ya con esto, ya vamos a leer, en fin, esta cosa, vamos a hablar un poquito de lo que significó esto. El chavismo integró militares activos al tren de gobierno pues, y sigue siendo así. Y utilizó a la FAN como varios roles internos, ¿no? Como incluso seguridad interior, o Guardia Nacional, o Guardia Pretoriana, y a las milicias bolivarianas. La FAN han adquirido más autonomía y poder frente a la sociedad civil y las autoridades civiles, a diferencia del punto fijo, cuando la FAN estaban bajo el control y el dominio de los civiles, ¿no? Las FAN se han desprofesionalizado por más de 20 años, siguiendo operatividad y poder de fuego, y hay un fuerte proceso ideológico dentro de su componente, como le explicaba. Allá la figura de Bolívar, Chávez, Miguel Castro, pues se ve mucho en los cuarteles, ¿no? Esa obediencia ciega a los líderes de la revolución, pues se manifiesta mucho dentro de este proceso de ideologización que se ve dentro de los cuarteles y unidades militares. Bueno, referencia, las fuentes, ¿no? Domingo Irving, la reciente que le dejé por aquí, Joseph Humire y José Arocha, ¿no? López Maya, Yacón, Dos Trabajos, Novora Norland, Ochoa Antich, ambos permuters, trabajó en inglés, y Rodríguez K. Las Fuerzas Armadas de hoy. Bueno, ahora sí entramos a la parte que más me gusta, ¿no? Que sería la de presentar un poco esto, el debate de nosotros acá. Voy a ver si lo presento con la cuenta de mi esposa, esta lámina, para tener aquí mejor control y poderlo visualizar mejor desde mi teléfono. Voy a dejar de compartir por acá, muchachos.
Profesor, no lo escucho. Profesor, no se escucha. ¿Escuchan, jóvenes? Ahora sí. Ahora sí escucho. O sea, ¿qué pasó? Esto se configura porque muchas veces el internet va y viene, la conectividad cae, ¿no? ¿Qué opinas tú, Victoria? ¿Te gusta un sistema democrático o vivimos un sistema totalitario? ¿Qué me puedes decir tú? Eh, bueno, yo creo que a pesar de que la política o ¿cómo se llama? Nuestras personas a cargo, como el presidente y todos ellos digan que vivimos en un país democrático, yo creo que más bien vivimos en un país totalitario, porque a pesar de que uno tenga un voto o haga ciertas votaciones, es mucha casualidad de que siempre queden ellos o siempre se haga lo que ellos quieren, pues entonces, al final creo que somos un país totalitario, desde hace Bueno, mucho tiempo, no desde ahorita. autoritario con fuertes lazos totalitarios, ¿no? Con fuertes rasgos, pues. Sí, inclusive estos modelos totalitarios, autoritarios van cambiando con el tiempo, pues se van adaptando a nuevas expresiones, ¿no? Eso es lo que también hay que tomar en cuenta. O sea, no, uno comete el error de ver estos modelos en el pasado, pero los modelos en el pasado tienen unas características que se van adaptando a los nuevos tiempos, ¿no? Vamos a ver, ¿cómo se sostiene el chavismo del 2019? Vamos a ver, ¿qué me puede decir sobre eso? ¿A través de qué? ¿De las Fuerzas Armadas? ¿Del petróleo? ¿Qué me pueden decir? Vamos a hablar de Maduro ya. Bueno, yo creo que la gente que ahorita todavía sigue presidente es porque, no sé, a lo mejor siente que se lo debe al expresidente Chávez y sigue confiando en él, en lo que puede hacer Maduro por un bien, o simplemente a veces siguen siendo chavistas o maduristas por su puesto de trabajo, entonces tienen que fingir. No, pues estoy hablando de chavismo se sostiene a través de las Fuerzas Armadas, pues si no tiene un poder armado que los apoyara, evidentemente ya la gente ha salido de Maduro, ¿no? Y de Chávez. Véanlo Ah, así, ¿no? bueno, sí. La fuerza, Hay mucho, la fuerza hay armada. mucho, hay muchos, ¿cómo se llama? Muchos policías y muchas fuerzas, muchas personas que trabajan en las Fuerzas Armadas que son chavistas rajados, rajados. ¿Y por qué tú lo dices, Victoria? Porque tengo mucha familia que está en las Fuerzas Armadas o en la FAN, que viene siendo casi lo Uh-huh. mismo, ¿Y que qué están haciendo son, ellos en la FARC? ¿cómo? ¿Son militares activos o qué? Sí, son militares activos. Tengo un Y tío que es capitán de fragata, va a uh-huh. ascender a coronel pronto. Y entonces usted se pone a hablar con él sobre estos temas y bueno, usted tiene que escucharlo. Eso es, no, se sienta a hablar 5 horas y nadie lo para diciendo que Chávez es lo mejor, que el gobierno esto, que el gobierno lo otro y así. Claro, dije, Hasta porque lo que estamos hablando, un proceso de ideológico, ¿no? Que le dan de que entran como cadetes hasta que se gradúan de oficiales, es el proceso político, pues, ideológico que le dan a los cadetes que están llegando como nuevos, ¿no? Le meten ese control político, esa dominación política a través de la ideología. Muy bien. Otra persona, pues, los civiles conocemos y comprendemos las Fuerzas Armadas. ¿Quién me puede decir algo? Aparte de Victoria, puede hablar la otra, la Montilla, puede hablar María Ángel. Profe, yo opino que muchos ciudadanos no tienen conocimiento de esto. O sea, Ok. ignoran por completo lo que es la institución militar, el cómo Uh -huh. funciona, todo eso. Yo, por ejemplo, soy una que
Hay cosas que ignoro, por supuesto, porque no me he puesto a estudiarlas. Hay otras que medio sé. Por ejemplo, el color de los uniformes. Uno reconoce cuál es el de la naval porque sus uniformes son blancos, el de gala. Ujú, O, por ejemplo, en la aviación son azules. Yo ujú, tengo una tía que en paz descanse, que ella era de la naval. Mi ujú. abuelo, él era jubilado de las Fuerzas Armadas, que en paz descanse. Y mi papá, él se retiró también de las Fuerzas Armadas y él hoy día dice que él sigue hablando con sus compañeros que tuvo cuando él estuvo activo. Y él dice que Ujú. no, que las instituciones aparte de que están súper destrozadas, este, se ven muchas cosas que todavía se ve eso de que, bueno, todavía creen en esas ideologías de antes, de todo un principio, pero Mm, que hoy día ya. Sí, eso se ve, bueno, recuerda que dentro de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas hay cinco componentes: la aviación, la marina, el ejército, la Guardia Nacional y la milicia bolivariana. Y cada uno tiene su uniforme distinto y cada uno tiene una función respectiva, ¿no? Y claro, pues, ojo, dentro del mundo militar, ellos tienen sus uniformes: el uniforme de parada, el uniforme de faena, el uniforme de entrenamiento físico, el uniforme de gala, no solamente depende. Eso hay que tomarlo en cuenta porque más o menos yo me manejo en esto porque se me viene investigación por parte militar de la historia de Venezuela, ¿no? Y sí, pues se está viendo mucho esto, ¿no? Bueno, otra preguntita más. ¿Se justifica la compra de armamento ruso o chino en el país? Un país que tiene tantas necesidades, porque gastar 15 millones de dólares en comprando un avión, comprando un tanque, en vez de gastarlo pues en otras necesidades que tenga el país, ¿no? Como alimentación, como los servicios. ¿Qué opinan ustedes en torno a eso? yo Por eso que opino, le doy profe, vida a que Tatiana. no, profe, yo creo que no se debería gastar tanto en armamento. Hay muchas otras áreas en las que se puede invertir. ¿Para qué Ok. gastar en armamento ni que nosotros estuviéramos en peligro de guerra o que se estuvieran metiendo con nosotros, que nos estuvieran invadiendo? No hay por qué tener Mm, tanto armamento. ok. Está bien. Vamos a estar claros. No tenemos un peligro de guerra. También está el concepto de seguridad y defensa, ¿no? Esto hay que tomarlo en cuenta. Cada país tiene derecho a tener preservar su seguridad y su defensa con armamento, porque también ya no, ese peligro de una guerra con otro país ya no se ve ahora. Pero bueno, tenemos el caso de Rusia-Ucrania, ¿no? Y si Rusia estaba desarmada contra los rusos. Pero sí, hoy en día lo que los grupos estos paramilitares, los grupos traficantes de droga tienen mejores armamentos, pues, y mejores equipos para enfrentarlo. Y tú no vas a enfrentarlo con equipos obsoletos. Otra cosa, que este equipo militar ruso y chino pues, tienen mala fama de ser equipos malos, equipos de mala calidad. En operatividad, pues, tienden a fallar y tienden a peligrar para las personas que están detrás de estos sistemas o armamentos, ¿no? Si no tienen el debido mantenimiento. Los Y rusos y los entonces, chinos, ellos es mentira que van a estar vendiendo los equipos de buena calidad. Ellos se van a quedar con los mejores y van a vender los peores. Por ahí y ves los a los chinos son rusos muy con tu... militares. Y otro ejemplo de guerra hoy día es Turquía y Siria, que se habla de que muy pronto va a ser ya una guerra abierta. Y es más que Uh-huh, todo un tema religioso. claro. Pero estamos viendo que, mira, que los rusos, tanta propaganda, tanta bulla, tanto esto, mira, principales vendedores de armamento, uno de los ejércitos más preparados del mundo y no han podido avanzar en Ucrania, un país desprotegido, carente de armamento, ¿no? Y a la que usted vea, ¿no? Y que después los rusos se le han aplicado a los pobres ucranianos, ¿no? Históricamente hablando. Pero sí, muchachos, es interesante lo que tú planteas, Montilla, ¿no? Que este es un tema que a mí me llama la atención, tratar de explicar las relaciones civiles y militares en Venezuela que se han perdido en estos años, ¿no? Que tienen estos señores en el poder. Y vamos a otra preguntita más, ¿no? Vamos a ver, parece improbable, ¿cómo se llamaría esto? Un fuerte proceso de politización en Venezuela. Perdón, ya, como, esto sí un poco explicado, ya, vamos a poner otra preguntita acá, para cerrar con esto. Así, si puedes prender acá, ya, disculpen. La FAN ha perdido su aspecto operacional. ¿Qué pueden decir? Han perdido esa fuerza de ataque, no han entrenado más. En Apure pasaron pena. Pues, ¿no? Entonces, cuando se les enfrenta de verdad, son efectivos. Bueno, una cosa es enfrentar una manifestación de civil, otra cosa es enfrentar un grupo armado, como el caso de los colectivos o el caso de estas superbandas que operan en Venezuela, ¿no? El Tren Aragua, el Coqui, ¿no? ¿Qué opinan ustedes en torno a eso? Profe, yo opino que se han perdido facultades como tal. Tuve los entrenamientos, yo tuve la oportunidad de estar aquí en el Círculo Militar en noviembre durante
el récord Guinness. Ujú. Y uno los veías a ellos, yo me acuerdo, yo chiquita, cuando mi papá todavía estaba activo, tú los veías a ellos todos trotando, haciendo ejercicio, todo lo que se hacía, o sea, eso es hace casi Se ha que 12 perdido, pues. años, una cosa así. Y hoy día eso no se ve. Tuve la oportunidad Ujú. de estar ahí en noviembre y tú los veías a ellos así todos desganados, así como sin ganas, flojeando. Ahí vamos a poner estos días así Entiendo. por así. No veías a la gente por ahí trotando como antes y haciendo ejercicio ni nada. Sí, la preparación física se ha Lo que perdido. sí, Imagínate tú, pues. Yo te lo puedo decir porque yo fui profesor de la Escuela Naval de Venezuela en el 2007 y ya comencé a ver ese proceso de paulatino deterioro, ¿no? Ya no están entrenando, ya no están, ellos proponen que los ubiquen en una bomba de gasolina, que los ubiquen en un punto donde haya dinero, ¿no? Y Maduro pues le ha dado oportunidad que se suman como empresarios, ¿no? Y se dediquen a otras cosas, algo minero, que empiecen a minar criptomonedas y para ustedes contar. ¿Qué iba a decir Victoria? Que la veo muy entusiasmada, que quiere hablar. Que apoyando lo que dice mi compañera, a lo mejor han bajado el rendimiento y muy probablemente sea por esto, porque muchas nuevos militares de la FAN son personas jóvenes y entonces prefieren lo fácil y hacen las cosas mal para que las pongan, como usted dice, en puestos de gasolina, en las bombas y así, y no tener que estar haciendo mucho trabajo. A diferencia del papá de ella y de militares anteriores que son más viejos, que antes lo hacían porque les gustaba y les ponían motivación y, ¿sabes? También por eso puede ser que ha bajado el rendimiento, porque los de ahorita, los nuevos, lo hacen por hacerlo, pues para tener un puesto seguro y así, no lo hacen porque les guste. Exactamente. Entonces ahí podemos ver que hay un proceso muy, muy fuerte de Eso igual, profesionalización de la fuerza. eso igual que con los policías. Ahorita todo el mundo se quiere meter a policía solo porque piensa que se puede poner en una alcabala y hacer su plata y quitarle el real a los más pendejos, por así decirlo, y ya. Claro. Sí, eso tiene Y razón, vemos, Victoria. Y se ven este, muchos que se van a la escuela de formación. Bueno, está donde está la seguridad, pues ahí salen como guardia nacional, pero salen como policía y salen como funcionarios del CIPC y bomberos y para ustedes contar. Dime, Victoria. profe, y también vemos de que mi papá me cuenta que cuando él estaba en la academia, ese tipo de cosas que hoy día se ve de que vienen y les revisan los casilleros y se desaparece algo y no les pasa nada, que en su tiempo, ¿verdad? O sea, él se graduó hace 20, 22 años de la academia. Ok. Eso, si eso llegaba a pasar, el castigo era una cosa de otro mundo. Terrible. Que uno de los castigos que les ponían era el de ponerlos a hacer física, ¿no? Que mi papá Uh-huh. dice, yo hoy día a mí no me gusta hacer, por ejemplo, flexiones y de tanto que me pusieron a hacer cuando los castigaban. Eso hoy día se ha perdido. O sea, se Exacto, pasa una gran cantidad de cosas ahí y no les hacen nada. exacto, exacto. Sí, la disciplina y el castigo se ha perdido en los cuarteles, instalaciones militares, en las academias militares. Yo trabajé en una escuela militar, en la Escuela Naval de Venezuela y vi una cosa en un año que trabajé ahí, porque si le cuento, pues, y eso fue en el 2007, imagínense ustedes. Estuve trabajando como profesor de historia de Venezuela en la Escuela Naval de Venezuela. Y vi unas cosas por encima que dije, mejor me callo. Pero sí, así se ha perdido por los derechos humanos, esos castigos que eran muy ejemplarizantes, esos sometimientos, pues, porque hubo muchos excesos en las Fuerzas Armadas porque no cumplían la disciplina, ¿no? De oficiales y sargentos, ¿no? Que eran los que están encima de la oficialidad, o encima de la tropa, o encima de los cadetes, ¿no? Cometían muchos abusos. Pero sí, eso se ha perdido, pues, entre las Fuerzas Armadas. Dime, Ever, ¿qué opinas tú de todo esto? ¿Te llamó la atención en los uniformes, el armamento que compró Venezuela a los rusos? Para ya cerrar contigo. ¿O te quedaste dormido, Ever? Giovanni, te veo ahí con activo con una imagen del fútbol. ¿Qué me puedes decir para cerrar contigo? María Ángel, están escuchando esta clase en otra materia en la universidad. Pero ya las Fuerzas Armadas politizadas, ya lo habló muy bien Victoria, con sus ejemplos, ¿no? Sí, ya lo habló con su tío, con su familiar, pues, que era la maravilla del difunto, y lo que ha hecho el Chavín en 23 años, pues ya eso. Y bueno, ya han respondido de alguna manera todo lo que hemos explicado.
espero que haya sido de su agrado esta exposición, pues para ver si se grabó en el driver de Telegram esta exposición y mandarlo en el canal. Agradezco a los que participaron ayer en la actividad en torno a la historia militar de Venezuela a través del Bolivarium, y ayer les dejé una tarea que está vinculada al tema del día de hoy, a la temática del contenido que di el día de hoy. Y van a ver con mejor ejemplo lo que significa las Fuerzas Armadas, pues, y su pelea operacional, armamento envejecido, ¿no? Y que los chinos les encanta imitar mucho. Los chinos imitan mucho a los rusos o los soviéticos. Y China, pues, tiene gran respeto a nivel mundial, pues, porque tiene muchos soldados, tiene muchos efectivos. Y bueno, también tiene un equipo bastante interesante, pero claro, son copias de rusos y de norteamericanos, o estadounidenses, o franceses o ingleses. ¿Algo más para decir, para finalizar con ustedes, muchachos? Victoria, las dos victorias, porque está López y está Montillo. ¿Algo que decir para cerrar? ¿Qué le pareció estas clases a través de Telegram? ¿Usted recibe bien las imágenes? ¿Quiere un feedback breve ahí sobre esto, muchachas? Si pueden ver las cosas, claro, yo estoy viendo aquí en la computadora y se ve bien, pues. Yo estoy con la cuenta alterna de mi esposo y puedo detallar cómo va la cuestión. Dime, Victoria, ¿qué te parece de estas clases? ¿Mejor que Google Meet o prefieres esta con Telegram? Profe, yo las prefiero por aquí, además de que como ando en la calle y ando con los megas, a veces que uno que otro computer se queda con la lámina, pero corre mucho mejor que con Google Meet. Claro, ustedes tienen acá que afinar también esto, ¿no? Porque esto hay que afinarlo bien para que puedan detallar bien las láminas de PowerPoint. Pero sí, jóvenes, les digo una cosa, aquí se graba, mientras que Google Meet que meterle por otra herramienta de grabación y no queda muy bien. Ya hemos visto ya varios ejemplos que les hemos tratado, el volumen queda muy bajo. De acá me gusta más, pues no sé, me llama más la mente. Y claro, pues usted está en la calle, usted se conecta, pues y seguro más tranquilo y queda grabado de alguna manera. Y María Ángel, ¿qué se hizo? La veo por ahí, no sé, callada. Bueno, jóvenes, no me queda más que otra cosa más. Ya estamos por cerrar el trimestre y ya esta semana o la otra le estaré dando el título de la película que van a ver y la última evaluación escrita, ¿no? Y son dos evaluaciones grandes. Una película que voy a dar, una película del cine venezolano, de la realidad venezolana, que tiene que ver mucho con lo que hemos hablado en estos contenidos de esta asignatura. Entonces no me queda nada que decirle, pues que pasen un buen día y que tengan una excelente mañana. Hasta luego. Igual, a todos. Hasta luego, profesor. Hasta luego, señorita. Hasta luego, Giovanni. Hasta luego, María Ángel. Hasta luego, Benales.